Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 4 de nuestro estudio del libro de Colosenses o la carta de Pablo a los Colosenses. Siempre estamos usando la Reina Valera, revisión 1960. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por la oportunidad de leer, escudriñar y estudiar tu palabra, pero sobre todo pedimos que tú nos transformes a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, un repaso de la lección pasada. Estuvimos en Colosenses 1, hasta el final del capítulo, comenzando con versículo 21 y entramos en Colosenses 2 hasta el versículo 7. Vemos como Pablo habla del pasado y el presente de los creyentes. Ya sabemos del futuro, diciendo que antes éramos enemigos en nuestras mentes y acciones. Para mí es curioso, enemigos de Dios en nuestra mente. Pero ahora el presente, reconciliados sin mancha e irreprensibles. Y hay que estar firmes en nuestra vida. También él habla de los sufrimientos de un ministro de Dios. Sigue hablando del misterio ocultado en el Antiguo Testamento, ya manifestado a sus santos, que es la Iglesia. La Iglesia no se ve en el Antiguo Testamento, tal vez unas sombras, pero la Iglesia en sí misma no es parte del Antiguo Testamento. Y por fin, versículo 27, un versículo bien usado por nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En capítulo 2, en los primeros 15 versículos, y nosotros solamente llegamos hasta el versículo 7, vemos la plenitud de Dios está en Cristo. Pablo habla también de los deseos que tiene él y sus luchas, principalmente espirituales, y él lucha. Es un ministro no egoísta, no está buscando riqueza ni reconocimiento. Él, como apóstol, lucha para que ellos sean consolados en sus corazones en medio de las aflicciones y persecuciones. Él siempre ora que Dios los proteja, pero nunca pide que Dios les quite las persecuciones. Igual que los creyentes en China hoy, ellos dicen o piden a los del occidente que oren por ellos, pero que no oren que Dios quite las persecuciones, porque ellos entienden la necesidad. Es difícil para la mente occidental comprender esto. También Pablo pide que en medio de las persecuciones que ellos sean unidos en amor. Siempre en los conflictos hay posibilidades de perder el amor, pero él pide esto hasta alcanzar el conocimiento del misterio de Dios Padre y de Cristo, igual que vemos en Efesios 11. Y versículos 6 y 7 que yo mencioné, que para mí son uno de los versículos más útiles. Cómo recibieron a Cristo Jesús, que caminen en Él. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Con sencillez, energía, amor, y así es la forma para seguir caminando con Él. Entonces vamos a comenzar o seguir en el versículo 8 del capítulo 2, 8 a 15, Pablo explica la plenitud en Cristo, siempre tratando con las herejías. Hay que reconocer que las filosofías del mundo a veces suenan bonitas, y aún los cristianos, si no están arraigados en el Evangelio, pueden caer víctima a esas cosas falsas. Es por eso Pablo repite una tras otra vez las verdades del reino de Dios.
Entonces vamos a comenzar en el versículo 8 del capítulo 2. Y mejor que tenga su Biblia y que lea conmigo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ustedes pueden ver el contraste. Los rudimentos del mundo, Cristo. Filosofías, huecas, sutileza, Cristo. Tradiciones de hombres, Cristo. Entonces, siempre hubo y siempre habrá filosofías humanas que van contra la cosa de Dios. Los agnósticos, los fariseos, los filósofos. Y la verdad es que no me opongo a la filosofía. A mí me gusta leer la filosofía, pero no acepto nada que va contra los rudimentos de Cristo. Y hablando de esto, no es mala la búsqueda sincera, aún en la filosofía, como unos hombres ingleses, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, que eran teólogos de primera clase, pero comenzaron ellos como filósofos, pero siempre abiertos a aprender y no solamente comprobar su propia filosofía. Muchas veces hoy día los filósofos tienen una idea y hacen todo lo posible a comprobar su filosofía. Esto se ve en muchos ramos de medicina. Uno dice, bueno, esta medicina va a servir para esto, y ellos hacen todo lo posible para comprobar esto sin hacer unas pruebas honestas para ver si es cierto o no. Bueno, hay mucho más que decir. Valdría la pena estudiar las vidas de esos hombres. Eran filósofos. Ellos pasaban mucho tiempo hablando, hasta fumando puros y tomando cerveza, hablando y hablando, pero buscando la verdad. Versículos 9, 10 y 11 del capítulo 2. Leamos juntos. Como digo a mis alumnos, let's read together. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, o sea, la cabeza de todo lo creado. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, en Él, corporalmente, o sea, Jesucristo en su cuerpo. Y hay que reconocer, Cristo nació como ser humano, resucitó de nuevo y siempre es humano, siempre tiene cuerpo humano. Hay un ser humano a la diestra del Padre. En Él corporalmente está la plenitud de la Trinidad. Y hay mucho que pensar en esto, porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios, pero en nosotros no reside la plenitud de la Trinidad. Estamos completos en Él. Por eso los sistemas políticos nunca pueden resolver el problema del corazón humano. Yo tengo mis opiniones políticas y yo tengo creencias fuertes en cuanto a la política, pero yo entiendo que ningún sistema político puede resolver el problema principal del ser humano, que es el pecado. En mi país, los gobernantes han tratado de cómo consentir al pecado para resolverlo, y no es posible. Ahora él habla de ser circuncidados, esto espiritualmente por Dios. Esto significa que Dios quita lo no necesario para seguirlo, y no somos cambiados por el hombre. Y habla de la belleza
del bautismo que vamos a ver en el versículo 12. Leamos el 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es algo bien bello. Claro, es simbólico. Claro, agua en sí misma no nos limpia, pero el bautismo es el testimonio de que ya estoy muerto con Cristo bajo las aguas y resucitado de nuevo a una vida nueva. En aquel entonces, para mostrar que uno era cristiano, se bautizaba. No era cosa de cerrar los ojos y levantar las manos sin que nadie te vea. Y no me opongo a nada de esto porque es un punto de inicio para declarar que uno pertenece a Cristo. Sin embargo, el bautismo fue el testimonio principal de tener a Cristo. Hay una iglesia en el área de Dallas que cuando ellos ofrecen el llamado para recibir a Cristo, ellos bautizan inmediatamente a la persona, y esto me gusta porque tiene más en común con los días principales de la iglesia. Sigamos en Colosenses 2, vamos a leer versículo 13 hasta el 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, hablando espiritualmente, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, vamos a comentar una cosa, pero al ser humano, a los ojos de los seres humanos observando la crucifixión, ellos pensaban que Cristo estaba avergonzado por morir así públicamente humillado, pero la Biblia dice que Él estaba avergonzando a los poderes del enemigo. Bueno, regresando al versículo 13 que comenzamos, dice que el acta de decretos, habla de esto, era la condena clavada en la puerta de un prisionero, explicando su culpa, su condena, etc. Entonces, clavada en la puerta. Nuestra acta, porque somos culpables, no somos inocentes. Tenemos un acta de decreto de nuestra culpabilidad, pero clavada en la cruz de Cristo, quitando nuestra condena y a la misma vez, despojando el poder del enemigo y avergonzándolo públicamente, como yo les expliqué. Parece mentira, pero públicamente a los huestes espirituales Cristo los avergonzó. Es un canto que cantamos nosotros en los 80. Interesante, en los 80, los 70, 80, casi todos los cantos, especialmente con el movimiento carismático, eran directamente de la Biblia y muy cristocéntrico. No como algunos cantos hoy día habla de yo, pero en aquel entonces no era así. Sigamos, versículos 16 y 17. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual, y escuchen bien, es sombra. O sea, una reflexión, no la realidad, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Otra vez dice, por tanto, y estas frases son importantes porque nos hace pensar en lo mencionado anteriormente. Entonces, por tanto, nadie nos juzgue en comida, bebida o celebraciones. Todo fue una sombra, profecía de la verdad Jesús. Hay judíos mesiánicos hoy día que celebran toda la fiesta del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Hay otros que no. Que nadie nos juzgue en cosas de lo que comemos, porque Cristo mismo en el Evangelio y también en el libro de Hechos pronuncia todos los alimentos sanos para nosotros. Entonces, nosotros tenemos la tendencia de juzgar a los que no se visten como nosotros, no comen como nosotros, no respeten los días como nosotros, pero eso no tiene que ver nada. Hay cristianos que celebran muchas cosas que no celebro yo, pero no es gran cosa para nada, para hacer un problema. Todo fue una sombra, las fiestas, la comida de la verdad Jesús, y Él cumplió todas las leyes. Siguiendo en el 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí vemos la humildad falsa. Hay gente que anda como si fueran humildes, pero realmente no hay nada de humildad en ellos. Es una humildad falsa. En este caso, la humildad falsa es, yo soy tan humilde que no me puedo acercar a Dios, teniendo a ángeles o aún a los santos como mediadores. Así fue la herejía de aquel entonces, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahora yo mencioné, pero voy a mencionar otra vez lo que dice 1 de Timoteo 2:5, porque siempre es un versículo muy importante. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, ¿qué significa para nosotros? Solo Cristo. Y yo sé, y mencioné esto antes, y no quiero ofender a los católicos, yo fui católico, que muchos tienen una devoción a la mamá de Jesucristo, que es María. Pero María no nació sin pecado, no puede ser mediadora. Hay una doctrina católica que dice que ella nació sin pecado, se llama la Inmaculada Concepción, pero no es bíblica. El hecho es que ella estaba en el aposento alto en el día de Pentecostés y fue llena del Espíritu Santo. Ahora lo que sabemos de María
es que ella era una persona bien especial y escogida por Dios. ¿Cómo puede ser que Cristo nació sin pecado si ella nació como pecadora como cualquier ser humano? Es porque es por la sangre del papá que determina la naturaleza del Hijo, y el papá de Jesucristo fue Dios. Eso es para otro día. Todo el cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo, y todo el cuerpo se nutre haciéndose a la cabeza. Yo crezco espiritualmente cuando estoy agarrando a la cabeza de Jesucristo, no a la filosofía hueca. Ayer estaba escuchando a un hombre con su filosofía de cómo criar a los niños. Sonaba bonito, pero todo antibíblico. Nosotros tenemos que seguir con la visión de la Biblia. Bueno, vamos a terminar Colosenses 2, versículo 20 hasta el 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres como los fariseos. Siempre existía el fariseísmo en los días de Pablo. Sigamos, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, esas cosas tienen valor en culto voluntario, no obligatorio por otras personas. Bueno, vamos a comentar algo y concluir la lección. Estando en Cristo, estas cosas no tienen ningún valor eterno. Puede tener un valor. Es como la persona que asiste a la iglesia de no. ¿Cómo? La iglesia de no. ¿Y cómo es la iglesia tuya? Bueno, es que yo voy a la iglesia y yo no fumo, no tomo, no bailo, no. Su identidad está con lo que no hace y no con quién es el Salvador de Jesucristo. Cristo es todo. La pregunta que siempre pongo a mis chicos, los que fuman y beben, ¿pueden ser salvos? Y ellos casi siempre dicen que no. Pero unos me contestaron, pero profe, ser salvo tiene que ver con Cristo, no con los pecados que son perdonados. Y tienen razón. Yo les conté una vez a mis alumnos mi testimonio. Yo era persona bien perdida en la universidad y con todo vicio. Pero al oír un día el Evangelio, me emocioné, recibí a Cristo y estuve tan feliz. Lo único es que yo fumaba y nadie me dijo, aún los que me estaban discipulando no me atacaban con esto. Y yo seguía fumando por un rato hasta que un día el Espíritu Santo me convenció y me dijo, hombre, eso no es bueno para tu cuerpo. El Espíritu no me dice, hombre, te va a quitar la salvación, que no es bueno para tu cuerpo, que es el templo de Dios. Y por eso dejé de fumar y dejé este vicio. Yo pregunto a veces a los chicos, si yo hubiera muerto antes de dejar de fumar, hubiera ido al cielo. Y casi la mayoría dicen que no, porque es malo fumar.
Entonces es buena oportunidad de explicarles que sí es malo fumar. No quiero que nadie fume. Sin embargo, la salvación depende de Cristo y no de no. Padre Santo, en este día te damos gracias por tu gran misericordia, tu gran amor y tu salvación que incluye todos nosotros. A veces pienso en cuando uno va a un lugar en la playa con todo incluido, solo hay un precio. Cristo pagó el precio y todo está incluido nuestra salvación. Te damos la honra y la gloria y yo te pido que todos los oyentes salgan del legalismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima lección.